Listo, gracias, hija. Muy bien, sigamos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, por favor. Sí, doctor, gracias. Antes de eso, antes de comenzar, licenciado, disculpe, estábamos teniendo problemas por quién continuaba o no. Y no sé Ya, si me ven un ratito, licenciado, para mandarles una captura que yo he encontrado. No sé si sea la correcta o no, pero yo he encontrado capturas de la anterior clase. Por favor, solo así será. Mientras esté hablando, ah, licenciado, se los mando. ya, pero en aras de la armonía y del buen entender, yo creo que sea usted antes o después, no le va a causar problemas, creo, a nadie. Al final creo que hoy día sí terminamos sí o sí. Ya, yo Sí, creo que sí, sí. licenciado. Ya nomás, sí, sí, Brenda, no te hagas problemas. Hakuna Matata, como siempre digo. Hakuna Ya, Matata. sin preocupaciones. Dale, licenciado, Imagínate, gracias. sí, mira, los grandes pensadores como el gran Marco Aurelio, el gran emperador, no sé si has leído algo de él, si no léelo vas a quedar fascinada con este hombre. Él decía que no había que darle importancia a las cosas que no la tenían. Y el problema de la humanidad es eso, que perdemos demasiado tiempo en cosas que no las tienen. Hay que darle importancia a lo que realmente tiene y entonces eso sí que nos rompa la cabeza. Las cosas sin importancias, de verdad, no hay que darle mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta y entonces amargarse por insignificancias, cuando te des cuenta, va a ser que donde decía que perdonaba a todos, incluso a este general, que era como su hermano, lo perdono, no sé, no fue el nombre ahora, me parece que era Craso, ya lo perdona y perdona a todo aquel que lo ha seguido y que al contrario pueden ingresar a Roma y que sus familias y que nadie va a ser sujeto de esta represión ni se lo va a perseguir. Ya, y los perdono de corazón. Ya sí, mira, le respondió, los perdono. ¿Y qué hicieron? Muchos de los, digamos, de la línea del mando ahí que seguían a este general, se acogieron a ese perdón y lo abandonaron. Ya, mira, lo abandonaron a ese. Al final este general solo, ¿qué hizo? También se acogió, ¿no? Y pidió perdón y aceptó todo. Y Marco Aurelio de corazón lo perdonó, muy bien, a mí ven a mi lado. Y tuvo una persona que, digamos, que hasta el último estuvo defendiéndolo, ¿no? El gran Marco Aurelio. Ya, y después, así, más no así su hijo, ¿no? Cómodo. Es famoso, Marco Aurelio, de repente si lo conocen en alguna película, alguien lo ha visto, Gladiador. No sé si han visto esa película muy Sí. con Russell Crowe. Ya, por ejemplo, el viejito es que está muriendo, ya ese es pues Marco Aurelio, muy sabio, pero su hijo, ya cómodo, ya él quería más bien el poder, quería incluso casarse con su hermana y así todo mal, ya él es la degeneración. Con Marco Aurelio se termina pues, el ciclo de los Augustos, ya de los Césares, que eran considerados dioses. Ya con Cómodo y todos los demás que vienen, ya cae la debacle de la gran Roma. Eso es, mira.
Muy bien, Brendita. Disculpa, no se te he quitado tu tiempo, pero Ay, adelante. no, no se preocupe, doctor. En todo caso, tiene usted la razón. Sí, licenciada, bueno, continuando, no sé la verdad también por dónde comenzar, como escuché en la anterior clase, es mucho. Cuando iba a algún lugar o alguna página o algún libro, ay, enmarcaba muchas cosas, pero bueno, en este caso nos trataremos pues de enmarcar en lo que vendría a ser Jesús como orador. Sabemos que Jesús pues es reconocido como una de las figuras más importantes de la historia occidental y del cristianismo, ¿no? Desde muy pequeño, no sé si, no sé, yo sé que usted está licenciado, ¿no? Cuando se escapó, no, bueno, no se escapó, sino, bueno, sí se podría decir que se escapó, pero sus papás no lo encontraban, y al momento de encontrarlo, pues lo encontraron con los sacerdotes Sinagoga, hablando. Claro, claro, claro. Está en la ya estábamos, sinagoga, ¿no? ¿Dónde estás, hijo claro, mío? Dice, no, te has perdido. No, ¿dónde me estaban buscando? En tu casa. Estoy pues en mi casa. No, pues esta es la sinagoga. Ya pues, esta es la casa de mi padre. Pues. No, claro, ¿cómo se doctor, habrán sentido, no? María ni Jesús, perdón, y José, ¿no? Porque para ellos la casa es su hogar, ¿no? donde Ahí duermen, donde está donde está la carpintería, ¿no? No el claro, templo, ¿no? Entonces, claro, les está doctor, diciendo en su cara, oye, esta es la casa de mi padre, pues, o sea, mi verdadero padre es Dios, así es que, ¿qué más? ¿Dónde me estás buscando? ¿Dónde debo estar? Pues, en mi casa, ¿no? Algo claro, así. doctor. Algo Jesús tal también era, vez pues, se ¿no? puede. Todo un personaje. No, sí, prosiga, doctor, prosiga, yo le escucho. No, no, sí, no, te decía que Jesús era pues, todo un personaje, ¿no? Al responderle así a su padre, a su madre, imagínate, Brenda respondiéndole a su papá, a su mamá, estoy seguro que su papá, ¿no? Su mamá de un cocacho se la lleva a Brenda, ¿no? Oye, a mí no me responde, háblame bonito, ¿ah? ¿No? Le diría, lo normal diría un padre Sí, así, pero claro, es tan profundo su autoridad al momento de expresarse que Jesús, pero yo me imagino ya a María, a José no les queda otra cosa que quedarse callados y a sentir, ¿no? Sí, pues tiene claro. razón. Porque es la verdad, claro, es la verdad, doctor. Entonces, pudimos ver ahí, pues ya que tenía cierto, bueno, tenía una buena elocuencia porque hablaba con personas mucho más mayores. Él tenía, si no me equivoco, 12 años y pues los sacerdotes eran personas adultas que en esos tiempos, pues tal vez se les consideraba sabias o buenas personas, ¿no? Entonces, él lo encontraban conversando, sus padres con ellos, ¿no? Algo que también se puede tal vez rescatar, o bueno, se puede decir de Jesús desde que siempre fue así, siempre habló con las personas, habló del amor prójimo, trató de decirnos de que si tú hacías daño a tu prójimo, tú lo estabas haciendo a ti mismo. Y eso es algo tonto, creo yo. No creo que tú te quieras hacer daño a ti mismo. Entonces, eso es lo que trataba de expresar Jesús. Sabemos que tal vez no dejó escrito en un libro, ¿no? Sobre sus testimonios, de sus predicaciones, milagros, y mucho menos de su vida, ¿no? Es por esa razón que tal vez existen ciertas dificultades para aclarar ciertos momentos importantes de su vida. Pero de lo que sí estamos claros, licenciado, es de su inmenso amor o perfecto amor hacia nosotros. Como le dije, no dejó nada escrito, pero lo más importante está acá pues su palabra, ya que fue la más profusa para todos los grandes oradores de la historia de la humanidad. Algo de lo que yo me quiero marcar, licenciado, es sobre el sermón en la montaña. Al ver Jesús, ¿no? A multitudes, a las personas que estaban subiendo al monte, se sentó y pues empezó a enseñarles, diciendo, no sé si me permita, licenciado, leer esa partecita donde dice, Adelante. bienaventurados los pobres de espíritu. Claro, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Algo que quiero que usted me explique, licenciado, es esta parte. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es algo Ah, que no los lo mansos, logro entender. No los, sé si me puede explicar o ayudar. los mansos de corazón, pues se refiere a los mansos de corazón, Brenda. Aquellos que no son iracundos, aquellos que tienen paciencia, ya esos que son dignos de admiración, que estoicamente aguantan ciertas cosas y que siempre están alegres, que siempre perdonan, que siempre están dispuestos a dar. Esos son los mansos de corazón. O sea, he ahí a un ser puro. ¿Dónde encuentras a un ser similar, manso de corazón? Las madres, muchas veces. Las madres, ellas, ¿no? Tienen una capacidad de perdonar a sus hijos, Dios mío, es increíble, ¿no?
El hijo puede ser un ladrón, un violador, el peor criminal del mundo, pero la madre sigue ahí y sigue siendo su hijo y lo sigue queriendo y sigue sufriendo con él. Ve a su hijo sufrir, llorar, ella llora con él. No, ve a su hijo feliz, ella está feliz. O sea, fíjate, es increíble. Cualquier persona dice, no, este es un desgraciado que se vaya, ¿no? Hasta el mismo padre puede decir eso, ¿no? O sea, que no lo aguanto. Y la madre que dice, no, déjalo, es mi hijo, dice, o es mi hija, ya, es mi hijo. Pero mira todo lo que ha hecho, sí, pero le sigue dando. Pero es un desgraciado, mira, no trabaja, encima tú le das dinero, déjalo, es mi hijo. La madre incluso, pues, no sé, tiene el pan en su boca, se lo puede quitar y le da, y se queda de hambre ella. Dice, no, Claro. sí he comido, dice, no, ya no, estoy lleno, dice. O sea, qué inmenso amor, ¿no? ¿De dónde sale tanto amor? Entonces alguien le preguntó eso a una persona si existía Dios, y alguien dijo, no me acuerdo ahora bien quién, señaló que la prueba máxima de que Dios existe o del amor de Dios es la madre. ¿Tú conoces el amor de una madre? Claro que sí, respondió. Imagínate que ese amor se multiplica por 1000, ya, eso es Dios. Imagínense, ¿no? Entonces, si no podemos comprender el amor de una madre, que nos parece inmenso, imagínate el amor de Dios. Y así es 1000 veces o 1 millón de veces mayor que eso. O sea, no podríamos entender eso, ¿no? San Anselmo ya hablaba de esas cuestiones, Claro. de pensar en lo impensable. De repente ustedes han llevado en filosofía eso, ¿no? Cuando le preguntan a San Anselmo, ¿qué es Dios? Dios es aquello que ya no se puede pensar. Llega a ver, define a Dios, y lo que está por encima de eso que has definido, que ya no puedes pensar, por encima de eso, ya eso es Dios. O sea, aquello que ni siquiera se puede pensar. Imagínate. Ya. Entonces, eso es, a eso va digamos, el ser manso de corazón, ¿no? Ser noble, ser bueno. Que algunas veces, no sé si te has encontrado con ese tipo de personas, ahora está mal visto porque los valores se han invertido, ¿no? El ver a una Claro. persona que siempre perdona, que no reacciona ante las agresiones y los golpes, es considerada una persona tonta, por no decir otra palabrota, ¿no? Porque no, hay niños presentes, ahí está, o sea, ahí está Vanessa, que es una niña, de repente si digo la palabra que debo decirla, de repente no se horroriza la pobre. Claro. Entonces, pero se entiende, ¿no? Se entiende. Ya Evelyn también que es una niña, a ver, no vamos a decirlo, pero es considerado así, pero no, nada que ver, ¿no? De que son muy pocas las personas así, Sí, son muy, muy, contada. muy pocas. Listo. Manuel Claro, también es un licenciado. niño. Ya, licenciado. Prosiguiendo, ¿no? Voy a seguir leyendo, me falta poquito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. El discurso que acabo de leer, licenciado, es el Sermón de la Montaña, ¿no? Y es considerado como la pieza magistral y pues ejemplo excepcional de la retórica elocuente. Jesús, también conocido como el gran maestro, pues evidenció su calidad de orador sublime en cada intervención de su vida pública, como pudimos ver pues en las parábolas. Yo sé que tal vez algunos piensan, no, Jesús contaba parábolas para divertir a las personas o a hacer reír al auditorio, pero en realidad no es así, sino que él daba a conocer estas parábolas, perdón, para exponer su mensaje, explicarlo y aclararlo. Y en ocasiones, pues tratar de interpelarles a las personas estas parábolas. Yo sé que también sabemos de que Jesús es un líder, pero ¿ustedes qué consideran un líder? Hoy en día, licenciado, muchas personas podemos decir que un líder es esa persona que él nos dice qué hacer o nos dice cómo lo debemos hacer o a dónde debemos ir, no. Pero algo que diferencia a Jesús de todos los líderes que puede existir en el mundo, es que pues era un líder que escuchaba. No cualquiera lo hace. ¿Por qué escuchaba? Porque simplemente pues amaba a los demás, porque nos dicen que él tenía un amor perfecto hacia la humanidad.
escuchaba sin ningún reclamo, solo escuchaba a la gente. Y eso es lo que hace un gran líder. Y pues él dice que no solo debes de escuchar, sino que también debes escuchar a tu conciencia y a la inspiración de Dios. Aparte de que pues él era un buen líder escuchando, por la escucha que tenía, él era muy paciente, persuasivo y muy amoroso, algo que no se puede negar, licenciado. Algo que también quería mencionar, licenciado, estamos hablando sobre esto del oratorio y todo eso. De todos, Jesús fue de todos, fue sabio. En esos tiempos sabemos de que no existían los micrófonos, no existían los parlantes, que tal vez tenemos nosotros la facilidad, con eso tenemos la facilidad tal vez de hacernos escuchar con todos los oyentes que tenemos. Sabemos que es más fácil que nos puedan entender, ya que nuestra voz pues se va a propagar por todo el lugar en donde estemos propiciando nuestro discurso. Pero si nos ponemos a pensar en los tiempos de Jesús, no existían ni micrófonos, ni parlantes, no había tampoco técnicas de oratoria, no se sabía qué eran las figuras de edición o mucho menos los metaplasmas. Pero Jesús, a pesar de todo ello, siempre fue firme y siempre hablaba con la verdad, como estábamos mencionando con el licenciado, siempre habló con la verdad y con mucho amor. Recordemos que en esos tiempos la gente tenía miedo a tal vez sugerir o insinuar un cambio o protesta al orden establecido por los romanos, pero Jesús sí lo hacía y lo hacía con toda la veracidad posible. Nunca tuvo, o sea, no es que nunca tuvo pelos en la lengua, sino yo creo que siempre decía lo que él sentía, lo que a él inculcaron, o el simple hecho de que estaba correcto, es por eso que él lo hacía. Yo creo que por eso también es un gran líder. Además, pues sabemos de que Jesús, como dijo mi compañero Manuel, si no me equivoco, en, ¿cómo les digo esto, no? Se supone que hoy en día la gente, si lo van a matar o tal vez lo van a querer asesinar, va a tener que tener su grito de protesta. Pero Jesús, pues no hizo nada. Su muda dignidad alcanzó la más significativa de las elocuencias, cuando su actitud, se supone que su actitud de Jesús debió de ser como que de defenderse a él, no me hagan esto, pero él no, solo dejó que lo hagan, y con lo que dejó que hagan, pues mostró al mundo el amor inmenso que nos tenía, y es así pues como sacrificó, o bueno, dio su vida por nosotros y así poder perdonar nuestros pecados. Eso sería todo, Me has hecho licenciado. acordar, muy bien Brenda, me has hecho acordar que en el Evangelio de Judas, que son los evangelios apócrifos, quiere decir que no son evangelios reconocidos porque no los vas a encontrar en la Biblia común y corriente, ya que se encontraban en los papiros del Mar Muerto. Allí hay una versión de lo que estás mencionando según Judas. Y según Judas, Judas era el mejor amigo de Jesús, no era Pedro. Y el discípulo más querido, más apreciado, según este evangelio, era Judas. Y de acuerdo a lo que narra aquí, el mismo Señor, el mismo Cristo le pide, o sea, le dice textualmente, le dice, Judas, ¿tú eres mi amigo? Claro que sí, Señor. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo lo amo. ¿Estarías dispuesto a hacer cualquier sacrificio por mí? Sí, Señor, para eso son los amigos. Usted es mi mejor amigo y yo haría cualquier cosa. Incluso que la gente te desprecie con el tiempo, porque lo que te voy a pedir va a ser muy, muy grande y se tiene que cumplir las escrituras. Dime, Señor, estoy dispuesto. Bueno, la escritura dice que tú me tienes que vender y tienes que entregarme a los fariseos y todo eso para que se cumpla las escrituras. Si no, no tendría sentido que yo venga porque tiene que haber alguien que me venda. Y ese alguien tienes que ser tú, tienes que ser el traidor. Pero mi Señor, solo si tú puedes. Y Judas dice, bueno, voy a hacer ese sacrificio por usted porque yo sí lo quiero. Tú eres mi Señor, yo creo en usted. Pero Judas, mira lo que va a pasar después. La gente te va a despreciar, vas a ser maldito por la eternidad. Sí, Señor, yo lo sé, pero voy a hacer ese sacrificio. Según ese evangelio, ¿no? Según ese evangelio, él no sería el malo, sino al contrario, sería el bueno, ¿no? Sería el que, gracias a él, se logra que Jesús pueda cumplir con su cometido, ¿no? Entonces, podemos analizar eso si deseo, ¿no? ¿Se suicida? Sí, se suicida. Probablemente
¿qué diría en favor de Judas? No porque haya traicionado a Cristo, sino probablemente porque fue muy dura, ¿no? Digamos, esa escena y no pudo con ello, ¿no? Probablemente, en defensa de Judas, no lo sabremos nunca. Y por lo tanto son considerados así esos textos apócrifos, es decir, no reconocidos por la Iglesia Católica, porque no se sabe si realmente fue escrito así o alguien no sé, lo escribió para salvarlo, no hay una veracidad, ya no. Sí, hay incluso estudios, ¿no? De bibliografía, ¿no? Bibliografías, estudios de la Biblia, sí, hay tratados. Bueno, ya eso, los especialistas harán eso. Muy bien, le agradezco mucho. Gracias a usted, licenciado, por escuchar. Sigamos. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿de qué vamos? Bueno, son tantas cosas que yo le puedo decir, muy aparte que pertenezco a una iglesia y habla muchísimo de Jesús y más que todo las referencias a lo que él dice y da a conocer en ese tiempo, ¿no? A los habitantes de la tierra, más que todo de Jerusalén. Bueno, primero que nada, voy a empezar diciendo algo de un libro que se llama La Controversia y también el escrito de Jesús, donde nos dice, ¿no? Que Jesús de Nazaret, sin armas ni dinero, conquistó a más de millones de personas, que Alejandro, César o Napoleón, sin contar con cultura ni conocimientos. También arrojó mayor luz sobre lo humano y lo divino que todos los filósofos y estudiosos que han existido. Bueno, sin una elocuencia académica o alguna, pronunció palabra de vida, como nunca se había oído ni han vuelto a repetirse desde entonces. Bueno, generando efectos, ¿no? Que ningún poeta u orador ha logrado jamás. Sin haber redactado una sola línea, impulsó más plumas y proporcionó mayor cantidad de temas para sermones, oraciones, debates, tratados eruditos, obras de arte y canciones de alabanza que todas las legiones de hombres brillantes que han podido en el pasado y en tiempos modernos. Han transcurrido una veintena de siglos desde su nacimiento y aún sigue siendo una figura central de la humanidad, porque si bien recordamos, en toda parte podemos ver a Jesús o a Jehová, como quien llama. Bueno, también es la única esperanza para su futuro. También me quedo corta si digo que todo lo que han marchado, todo lo que flota de guerra o lo que se haya construido, todos los parlamentos que se hayan habido y todos los reyes que han reinado en conjunto no han ejercido una influencia tan grande en la vida como este hombre, ¿no? Que es Jesús, y que quien en este mundo es como el conocido, el único ser. Bueno, Jesús de Nazaret va a ser siempre el mayor orador de la humanidad, porque su palabra, sus enseñanzas, hasta la manera de usar un verbo para transmitir, eran inconfundibles e indiscutibles superiormente a cualquier orador conocido. Para su época, uno de los mayores problemas que enfrentó Jesús era la cárcel intelectual, porque en ese tiempo, si recordamos, las personas eran sometidas por los romanos y muy aparte de eso, el cristianismo todavía era perseguido antes de Jesús. Antes de, bueno, como conozco un poquito más de esto, antes de la vida de que venga Jesús o el gran Jehová, como saben decir, se perseguía a las personas que creían, ¿no? Que porque no podían creer en alguien más que en los ídolos de Roma. Bueno, cuando vino Jesús, aún las personas seguían con este pensamiento, que como lo dije, era una cárcel intelectual en que vivían las personas. Bueno, poco a poco se fue flexibilizando el pensamiento que les impedía entender a sí mismo y en su entorno. Entre estos dotes orales para llegar a la gente, usaba el arte de la duda y también empleaba abrir la puerta de la inteligencia de las personas. Y Jesús, ¿cómo usaba este arte, no? Si observamos en los evangelios y en la Biblia más que todo, usaba el arte de la pregunta y también lo cuestionaba para provocar que las personas en un proceso de interacción y autocrítica puedan entenderlo. Y ahí se da las parábolas, ¿no? Como orador Jesús además fue un extraordinario narrador de parábolas. Cada una enmarcaba una situación de la gente
que la gente conoce bien. Usaba la ilustración para que la gente revelara una actitud de su corazón. Era carismático y también muy paciente en el arte de enseñar su palabra. Cautivaba hasta a sus opositores, expresaba enseñanzas complejas con historias simples. Siempre contaba historias que atraían y estimulaban a pensar, convertía a sus oyentes en agentes activos en el proceso de educación y transformación. Bueno, en la Biblia, en San Mateo 5, no, sí, en San Mateo 5 nos da las bienaventuranzas, como ya lo dijo mi compañera Brenda. En una parte bueno, en los videos que se muestra más que todo por el catolicismo, de la vida de Jesús, bueno, cuando llegó aquí y lo que vemos en Semana Santa, es que en una parte, ay, no me recuerdo el nombre del monte, pero empieza a caminar y empieza a decir las bienaventuranzas. Y vemos cómo se acercan los católicos, bueno, yo le voy a explicar así, no sabía un poquito más cómo, se acercan, ¿no?, las personas superiores y se quedan cautivos con todo lo que dice, en la manera tan paciente, tan cautiva que empieza a decir las bienaventuranzas. También en San Mateo 13 nos da, a mí me encanta esta parábola, que es la parábola del sembrador, y creo que es la parábola más resaltante que yo puedo encontrar, porque en una simple historia que nos cuenta de semillas, en dónde cae, en qué lugar, nos explica cómo es la fe y cómo trascende. Y también en San Mateo 13, el versículo 10, nos explica cuál es el propósito de las parábolas. Eh, Porque como ya lo expliqué, estas simples historias nos dan a conocer o nos mentalizan y nos da una autocrítica, como lo dije, al momento de pensar y decir como que qué significa esto, nos explica ahí mismo también Jesús, al momento de decir cada parábola, en otro momento caminaba con la gente que le perseguía y pues más adelante decía, ¿no?, qué es lo que quería manifestar con esta parábola. Bueno, esa sería mi participación porque hay muchísimo de qué hablar y bueno, no quiero hacer que mis compañeros participen más. Muy bien, Araceli. Gracias. Sigamos. ¿Quién es más, por favor? Adelante. ¿Quién más está? A ver, que ha levantado la mano. Tengo una lista acá. Araceli. Evelyn. Está Evelyn Vargas. Buenas tardes. Si no tiene audio. Licenciada, buena tarde, ¿me escucha? Buenas tardes, señorita. ¿Dónde está usted? Está durmiendo, creo. No, licenciado. Ya, muy bien. Adelante, a ver, ¿cuál es su análisis? Ya, buenas tardes, licenciado. Voy a comentar un poco más acerca del tema de hoy, que es sobre Jesús de Nazaret. Jesús pues también tenía otras denominaciones en otros idiomas como Mesías, Jesucristo o denominado por nosotros como Maestro, y en la Biblia también era considerado como el Salvador, el Redentor y el Hijo de Dios. Él pues es hijo de José y María, que actualmente son conocidos como San José y la Virgen María. Jesús, pues a lo largo de su niñez también, él aprendía mucho, ¿no? Porque muchas veces se comete el error de decir que Jesús nació sabiendo todo, pero no. Jesús, pues recordemos, ¿no?, que en su niñez iba a los templos y él empezaba a conversar sabios, ¿no? Aprendía de ellos y los sabios también de él. Y suplicaba mucho, rezaba, oraba a su padre para que le dé sabiduría. Eh, Él se dedicó también o ejerció también el trabajo de carpintería, ¿no? Y también recordemos, ¿no?, que en los tiempos era muy difícil de pronunciar un discurso o dar alguna oratoria, ¿no? Porque las ciudades de ese entonces estaban gobernadas por los romanos, específicamente por Herodes, quienes ellos mandaban a perseguir o a eliminar a las personas que insinuaran o incitaran a la multitud a hacer cambios.
Entonces, pero Jesús, ¿no? Con su valentía, su coraje, su buena voluntad y sobre todo su amor, empezó a hacer las prédicas y sermones. Bueno, y un ejemplo claro, ¿no? Y también considerado una pieza magistral y claro ejemplo de la retórica elocuente o la oratoria es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, pues es una prédica ofrecida por Jesús de Nazaret a discípulos y a la gran multitud, en donde pues habla de las bienaventuranzas, de las reglas de oro y algunas disciplinas que deben de ejercer cada cristiano. Y recordemos también que cada una de estas palabras que daba Jesús, ¿no? También lo han tomado como base moral los grandes pensadores como Tolstoy y Gandhi. Ahora, también comentar un poco acerca de la tentación de Jesús, que una compañera también lo ha comentado, ¿no? Jesús pues se dice que ha ayunado durante 40 días y 40 noches en el desierto. Y durante estos días se le aparece el diablo haciéndole 3 tentaciones. En la primera, pues el diablo le dice, no, Jesús, tú que eres hijo de Dios, ¿por qué no tomas estas piedras, las conviertes en pan y te las comes? Y Jesús pues le dice, rechazando su oferta, no, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces el diablo nuevamente no lo tienta y le dice, no, ¿por qué no vas a lo más alto de este lugar y te lanzas? Porque de todas maneras tu padre mandará a los ángeles para que no caigas contra las rocas. Y Jesús le dice, alto ahí, Satanás, no me tentarás. Y por último, pues el diablo le dice, Jesús, mira todo a tu alrededor, las ciudades, los reinos del mundo más bellos y la gloria también de ellos. Yo te lo daré todo si tú te postras ante mí y me adoras. Y Jesús pues le dice, aléjate de mí, yo solo adoro a Dios Padre y solo a Él también deberemos de adorar. Entonces yo creo que también ahí vemos, ¿no? Su gran voluntad, sus grandes cualidades, ¿no? Porque se dice muchas veces que Jesús era una divinidad, ¿no? Pero no, en realidad era un humano y lo que le hacía grande era también su fe. Y hemos escuchado esta frase tan popular, la fe mueve montañas. Si nosotros tuviésemos un poquito de la fe que Jesús tenía, quizás también podríamos hacer grandes cosas. Entonces, lo que le hacía también especial a Jesús fue su fe. Nosotros vamos a saber todo sobre la vida de Jesús mediante la Biblia, que es la única fuente escrita y de donde nosotros conocemos acerca sobre su vida, sobre su pasado. La Biblia pues está dividida en 2 partes, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo pues se habla sobre los antecesores de Cristo y en el Nuevo sobre su vida y después de su muerte. Lo que él siempre trataba, ¿no? Durante sus prédicas y hasta el último, ¿no? Era que las palabras de su padre prevalecieran. Y un claro ejemplo creo que es esto, los 10 mandamientos, aparte de todas las palabras, ¿no? Usted también nos comentó, ¿no? Acerca de los 10 mandamientos, si no me equivoco, era sobre Fernando Sabater. Sal, Sabater. sí, exacto, Sabater, quien decía que los 10 mandamientos ya no tenían, ya caducaron, ¿no? Por decirlo así, ya no se podrían hacer en este ciclo. Pero sinceramente yo creo que no. Ejemplo, bueno, voy a tomar un ejemplo, ¿no? En la que dice no fornicarás. La palabra fornicar es pues más o menos hace referencia a que no tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero hoy en día, en la actualidad, y no solo ahora, ¿no? Hace quizás pues años atrás también, muchas de las personas tenían relaciones antes del matrimonio, incluso antes de la convivencia y etcétera. ¿Y qué pasó? Empezaron los abortos, empezaron los embarazos no deseados, o si se hacía, entonces los casaban a la fuerza y no había entendimiento en las parejas, se daba la violencia, el niño
crecía con eso y al entrar a la sociedad ya era una persona de mal vivir, por decirlo así, o era delincuente, podría ser un violador, un homicida y etcétera, ¿no? Y así podría hablar de los 10 mandamientos y siempre cada uno de ellos, si los ponemos ahora en la actualidad, yo creo que igual traen consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que la palabra de Dios perdura para siempre, ¿no? O bueno, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Resaltar a Jesús, ¿no? Que fue se dice, ¿no? Un líder nato, un maestro y sobre todo un orador de oradores, ¿no? Porque sus palabras son desde hace muchísimo tiempo y no hay nada, y la oratoria pues se ve por eso, ¿no? Que se perduran. Entonces, las palabras de Jesús también han perdurado en el tiempo y yo creo que aún durante los siguientes años de igual manera van a perdurar. Y no solo es pues que se conozca la palabra, sino también que nosotros entendamos lo que trató de decirnos en esos entonces. Y ahora la Biblia pues es el claro ejemplo. Nosotros podemos leerla y muchas veces la leemos y sinceramente no se entiende mucho, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De leerlo hasta poder entenderlo, porque lo que Jesús nos trató de decir, yo siento que siempre fue en beneficio de nosotros y también de la humanidad. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, muchas gracias. El análisis que hace Sabater en el texto es un análisis más profundo. Y en este texto, no fornicarás o no desearás a la mujer de tu prójimo, básicamente es un mandato para controlar, digamos, el número de hijos fuera del matrimonio. O sea, ¿qué sucedía? Ese mandamiento se dio para cuestiones económicas, por cuestiones económicas. ¿Qué significaba eso? Si una persona, un patriarca o alguien por allí, jefe de familia, tenía varias esposas o varias mujeres y tenía varios hijos, eso implicaba que tenía que sus bienes, tenía que repartirlos, ya imagínate, entre otros. Incluso la idea era que tuviera una sola esposa, por eso viene también la monogamia, una sola esposa y por lo menos sus hijos de padre y madre, cosa que se sabía que esos bienes que tenía el padre iba a ser heredado por esos hijos. E incluso en la ley judaica antigua, el que heredaba ni siquiera eran los demás hijos, sino el primogénito. Pero ¿qué pasaría si es que el primogénito era hijo o era un hijo que no estaba, era concebido fuera del matrimonio, como ocurre en el caso de Abraham, por ejemplo, ¿no? Que no tiene su primer hijo con Sara, sino con Agar, me parece que es, con una esclava egipcia, porque Sara no podía darle hijos. Entonces, claro, imagínate, se complicaban las cosas. Y allí, bueno, Sara muy buena gente. Claro, la historia de Jacob y Esaú, gracias, Aide, que es interesante también esa historia, ¿no? Cómo se roban quién va a ser el primogénito. Y hay una especie de pelea también allí. Pero en el caso de, por ejemplo, de Sara, ya vamos a encontrar su primogénito y luego encontramos un primogénito que sería de origen egipcio, ya, pero no es pues el hijo de la esposa, entonces ese es digamos, de la esclava, pero como si fuese, sí, pero no era. Entonces había problemas allí, imagínate. ¿Cómo repartes los bienes? Y finalmente Dios le da un hijo a Sara, ¿no? Después de tanto pedírselo, le da. Y entonces este sí es legítimo, dice, y ahora empiezan los problemas. ¿Y qué hacemos con aquel que era el primogénito, pero que no es legítimo? ¿Cómo hacemos ahora? Y ahí se habla de Ismael, por ejemplo, ¿no? El que es el hijo de Abraham, pero no es hijo legítimo. Y entonces, por tanto, sí que es expulsado. Mira, es expulsado. ¿Qué culpa tiene la mujer? Pues bueno, es expulsado con su hijo, Agar, y con su hijo Ismael, ¿ya? Porque estaban generando mucho conflicto. Y los musulmanes creen que ahí está su origen, o sea, que salieron de Ismael, ¿no? Porque se van al desierto, casi mueren y finalmente, no, Dios nos hace brotar agua, un poco de maná, y eso comen y eso beben, y entonces los musulmanes serían los hijos del desierto, ¿no? Son descendientes digamos, de la línea de Ismael, por eso son musulmanes, por eso no se consideran ellos cristianos, ni judaicos, nada de eso, ¿no? Pero ahí se genera. Entonces, para evitar esos problemas de índole económico, dice Sabater,
es que se dio este mandamiento. ¿Ese mandamiento podría ser aplicado bajo esas lógicas hoy? No. Hoy hemos visto que hay padres que se separan, que no es lo lógico, pero encuentran su verdadero amor, pero ya tienen hijos aquí y otro hijo allá, ¿no? Y tienen medios hermanos, son tipos de familia, pues, disfuncionales, ya que no es lo ideal, pero sí, pues sí, es la realidad, ¿ya? Entonces estarían quebrantando esas normas, ¿no? Porque estarían siendo, estarían viviendo una especie de pecado, no sé, permanente, pero es lo funcional hoy. Ya por eso se habla de los mandamientos del siglo XXI. Y otra cuestión allí sería la promiscuidad. ¿Qué quiere decir? Para aquel entonces, imagínense, todos los hombres ahí con todas las mujeres, promiscuos. Algunas salían embarazadas, otras no. Pero, ¿y las enfermedades venéreas? Imagínense, se contagiaban. ¿Qué le ibas a decir? ¿Sabes qué? Mi querido, se me ocurre, querido Jacob, ya no tengas varias esposas, varias mujeres, porque te vas a infectar con ciertas bacterias, ciertos virus, ciertos bichos ahí. Señor, ¿qué es un bicho? ¿Qué es una bacteria? Explícame, no sé qué es eso. Mira, ¿sabes qué? Voy a traer un microscopio y con eso vas a verlo. Señor, ¿qué es un microscopio? O sea, oye, ¿cómo le explico a este ignorante? Bueno, 2000 años antes de que nazca Cristo y quiere saberlo todo. ¿Sabes que soy tu Dios? Ya hay prohibido estar con otras mujeres, ya está. Y si vives en pecado vas a morir. Pero Señor, he dicho, ya está, listo. Se quedó así. O sea, no les ibas a explicar pues a los pastores, nómades, ¿no? Que es una bacteria, que es un virus, ¿no? Que hoy sabemos eso. Y sabemos cómo, uno, controlarlos y sabemos, y aún así la gente, ¿no? Se contagia. Pero se puede prevenir, puede haber medidas preventivas contra esas enfermedades venéreas. Sí, pues sí. Una de las mejores, digamos, fórmulas es la abstinencia, pero como eso es imposible, entonces hay una serie de métodos, ¿no? Para evitar los embarazos, para evitar ciertas ITS y eso. Pero en aquel entonces no, por lo tanto, ¿qué tenían que hacer? Oye, no desees ver a la mujer, es pecaminoso en tu cabeza, en tu corazón, y también va a ser en su cuerpo, porque evidentemente va a morir a consecuencia de las enfermedades venéreas. Entonces, como no quería que pase eso, Dios da un mandamiento. De eso habla en este texto tan interesante, ¿no? Me gustaría que lo lean a profundidad y ya, pues, entonces, para poderlo entender, ¿no? En toda la medida de lo posible. Gracias. Seguiremos, por favor, antes de que nos gane la hora. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, como ya sabemos, ¿no? Jesús de Nazaret fue un predicador, un gran maestro, un gran líder, donde él nos enseñaba, ¿no? Todo su conocimiento a través de parábolas, ya que era así más fácil de comprender. Él tiene muchas virtudes, como es la honestidad, el amor hacia el prójimo, el respeto, la humildad, la compasión. Por ejemplo, en la compasión nos dice que Jesús, aparte de ser perfecto, o sea, él daba más de lo que podía dar, o sea, más de lo necesario daba, y no cualquier persona lo hace eso. Era humilde, ¿por qué? Porque Jesús, o sea, aparte que es un ser superior, un ser divino, o sea, no vino, o sea, con coronas, con riquezas, ¿no? Él se mostró, o sea, vino, o sea, se despojó de todo eso para ser una parte más de nosotros, ¿no? E impartir sus enseñanzas. O sea, él se mostró humilde, ¿no? No como los papas, como vemos ahora, las autoridades. Entonces, él era diferente a eso. Tenía una paciencia, no te decía si es que crees o no en mí, si es que no, o sea, tenía una paciencia, ya creerás, ¿no? O tenía una paciencia en donde si ya creerás en mí, o sea, o tenía una paciencia en que no te podía obligar. Entre sus cualidades está, ¿no? De que su cualidad de autoridad, ¿no? Él, o sea, no se muestra como ya les decía, ¿no? Como un rey, como un político, ¿no? Él se muestra tal como es, o sea, sí, humildemente, ¿no? Y otra de sus cualidades es, se muestra una sola cara. Él, o sea, muestra su cara que es del bien, ¿no? Del amor a
su prójimo, del amor a su padre, del amor a sus hijos, no como los políticos que un rato te muestran una cara del bien, otra una cara del mal, otra te apuñalan por la espalda, cuando en su conveniencia te felicitan o no, o así. Al final de las cuentas se muestra su verdadera cara. Entonces Jesús no, Jesús te muestra una sola cara y esa cara es una representación del bien. Y otra también de las cualidades es ¿no? que su fuerza de argumentación. En aquí él, su fuerza, o sea, que ya me olvidé. O sea, él, todo lo que habla está relacionado con su accionar. Él habla en base de ejemplos, o sea, todo lo que él habla lo hace. Es por eso que Jesús tuvo seguidores, ¿no? Él no simplemente era como los políticos que hablan, prometen y no cumplen. No, Jesús todo lo que decía él lo cumplía. Por eso es que tenía seguidores. Eso se demostraba en su accionar. Aparte de ello, Jesús, digamos, hasta el final no lo condenaron, él siempre se mantuvo firme, ¿no? Firme a sus opresores, a los que lo odiaban, él nunca bajó la mirada, nunca se rindió, ¿no? Él podía decir, sabes que Dios, líbrame eso, porque él era un ser supremo, podía ser, o él tenía poder, podía ya dejarlo todo, pero no lo hizo, él ha sido tan fuerte y su amor a su padre, su amor a nosotros, su amor al prójimo fue tan grande que aguantó, ¿no? Y cumplió su promesa, su misión, ¿no? Particularmente yo creo en Dios, creo en Jesús y sé que ese su amor es tan grande por nosotros que por eso vino a este mundo, ya que la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento muestra, ¿no? que la ley era dura para los hijos de Dios. En segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ahí viene Jesús, ¿no? Para la salvación del hombre, ¿no? Hay el perdón, en que no debes, que levante la mano, ¿no? Que el que no ha hecho. Entonces ahí es el perdón, ¿no? En ahí viene Jesús, ¿no? Por todos los pecadores, ¿no? Para una segunda oportunidad. Entonces todo ese su amor de Jesús, podemos verlo en la Biblia, ¿no? Ahí donde sus apóstoles han escrito, entonces ahí se puede ver, conocer más de su palabra, entonces todo está en la Biblia, en donde nosotros podemos leerlo y interpretarlo, porque la Biblia se necesita profunda interpretación, no es así, lo lees y ya no, se necesita, es por eso es que los pastores lo interpretan a su manera, ¿no? Y ya lo usan ya como medios particulares. Ya, esa sería, licencia. Muy bien, gracias Gisela, un abrazo. Vamos a continuar. Ya nos queda un participante más. Tenemos a Alberto Carlos. Carlos Condori, ¿estará en línea? Si no, a ver quién sigue. Shandy, hola, ¿cómo estás, Carlos? Sí, sí, acá. Adelante, hijo, adelante. Sobre el tema de este personaje, ¿no? de Jesucristo. La verdad, yo soy ni tan ateo ni tan apegado a la religión, porque tengo ciertas teorías que me contradicen si creer o no creer. Creo que estoy en desarrollo todavía en esa parte, en plena lectura de libros y todo. Pero a mi punto de vista, como este personaje Jesús, particularmente yo no creo que sea un personaje bíblico, yo creo que es así una persona, un ejemplo como persona, como líder, pero no uno de esos líderes normales, comunes que actualmente no vemos. Este personaje Jesús ha sido un líder diferente porque sabemos de cómo la manera, cómo él enseñaba mediante sus parábolas, mediante cómo él se comportaba entre las personas, hasta enojándose, pero lo hizo justamente, defendiendo la iglesia, ¿no? Y aparte de ello, este personaje que es Jesucristo, que fue este hijo de una virgen, él creo que nunca tuvo una esposa. Y creo que no tuvo ni tiempo ni para estar encontrando, ¿no? Esposa o familia. Él se enfocó más en el problema social que tenían las personas, en los problemas que las personas tenían, porque en esos tiempos ya existía la delincuencia y muchas cosas más. Entonces él estaba en contra de eso. Y aparte, él siempre recolectó
parte de esos, mayoría de sus seguidores eran pecadores, incluso mayormente de sus discípulos. Y sus apóstoles de igual manera. Entonces, a partir de ello, ¿cómo fue ese personaje que se apegó tanto a los pecadores? Yo digo, si en cambio, mayormente ahora los líderes solo escogen, ¿no? Como que a sus argollas, ¿no? A los que solo, a los que saben, pero a los que no saben simplemente los ignoran, ¿no? Los marginan. Entonces, gran parte de su ejemplo que nos dio este personaje, que después de él creo que no hubo ni un personaje o similar, o al menos no alguien que al menos tenga ese pensamiento, no hubo. Siempre en estos tiempos tuvimos personajes que mayormente se preocupaban por cierto grupo de personas, pero no por todos. Entonces yo creo que aparte de ello, me enseñó mucho a partir de sus parábolas. Tal vez yo de niño no lo entendí bien, pero al momento que creciendo, al momento que lo vi entendiendo bien, dice mucho de sus parábolas. Claro, es difícil de entender, no es fácil de entender, pero cuando lo tomamos a muy punto de vista, nos dice mucho y a la vez nos enseña mucho de la vida. No solamente sus parábolas, sino como el ejemplo, cómo él era, cómo vivía, cómo comía y cómo enseñaba. Nada más, doctor, esa sería mi participación. Muy bien, Carlos Alberto. Sí, es cierto, ¿no? Hay muchas cosas, algo que puedo yo concordar con Carlos Alberto es eso, ¿no? Que estamos en la búsqueda de, hay muchas cosas ahí en la vida de Jesús. Por ejemplo, el si tuvo o no tuvo esposa, de la cual se habla mucho. Sería raro que no tuviese. Lo raro es que no tuviera esposa. Lo normal es que tuviese, ¿no? Pero alguien diría, pero un Dios que tiene esposa, ¿y qué tendría de malo? Eso lo haría mucho más humano. La ley judaica, los que son religiosos por ahí pueden ir indagando, los que les gusta la religión, señalaba que la ley judaica, las mujeres a los 12 años podían ya casarse y los hombres a los 13. Entonces, llegar a la edad de los 30 y tantos años de Jesús y no tuviera esposa era raro. Entonces, Jesús en aquel entonces hubiese sido considerado el raro, ¿no? O sea, ¿cómo este hombre no tiene esposa? Cuando lo normal es que sí los tenga. Entonces, está rompiendo incluso las leyes. Y la ley indicaba que aquellos que estaban desposados, o sea, por eso los casaban tan jóvenes, ya no iban a servir al ejército. O sea, esa era digamos, le sacaban la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, bajo esa norma, tendría que haber ido al ejército, estaba casado, pero no se habla de eso. Y esa es la vida, esa es la vida secreta de Jesús, que por eso es tan interesante. Bien, les dejo solo ese pensamiento al aire. Los que todavía están faltando, por favor, sí o sí debemos acabar ahora. Nací en la extrema pobreza. Sí, sí, sí. Bueno, y básicamente por eso los casaban, ¿no? Porque mantener a un hijo a más larga edad significaba una pérdida, más si nacía mujer. Entonces, lo más lógico era conseguirle una esposa lo más antes posible. Bueno, me lo mandan a WhatsApp, por favor, como siempre, chicos. Ya debemos acabar, sino que ya en la siguiente clase ya empezamos con otros temas. Y ya, solamente eso. ¿Algunas dudas, Brenda? No sé, de repente algo rápido, si es que tienes alguna duda, que ya estoy aquí. Muchas, dice. Bueno, eso eso está bien, ¿por qué? Porque indica que hay que buscar la información, hay que buscar las respuestas. Está bien. Si todo estuviera claro, imagínense, nos convertiríamos en unos maestros, ¿no? Y nuestra palabra sería la única verdad y la verdad final. Entonces, si tienes dudas, genial. Quiere decir que estás pensando, estás meditando y no te vas a quedar con las dudas. Al contrario, vas a ir a hurgar y buscar información. Eso es buenísimo. Bienvenidos entonces. Listo, chicos. Con eso terminamos y nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco muchísimo por estos minutos. Colega Marcelino, buena tarde.